un 25 a 20 a 15% de una fracción libre, y es lo que tenemos que tener en cuenta para sus efectos adversos. La dosis que nosotros administramos es de 3 a 5 miligramos por kilo en adultos, en forma intravenosa, en lactantes de 6 a 8 miligramos por kilo, dosis de inducción. Dosis de mantenimiento de 5 a 7 miligramos en niños, y también en niños podemos poner rectal de 25 miligramos por kilo. En geriatría, ¿no? Por los efectos que hemos mencionado, se va a reducir la dosis de 30 a 40%. O sea, y también podemos aplicarlo dosis respuesta, ¿no? Ya en geriátricos. La dosis suele estar aumentada, ¿no? En el alcoholismo crónico, ¿no? Ya vimos en la diapositiva el alcohol y los barbitúricos generalmente tienen el mismo receptor, reducen las dosis de intoxicación alcohólica y otras drogas del sistema nervioso central. El periodo de latencia, ¿no? El tiempo de circulación en el brazo-cerebro, o sea, desde que nosotros administramos por vía venosa en la vena del brazo hasta que llegue al cerebro, son de 10 a 15 segundos. Y los máximos efectos es de 30 a 60 segundos, o sea, al minuto. Y la recuperación de conciencia es de 5 a 10 minutos, ¿no? Por este tema, este periodo de latencia, que tiene que ver con las velocidades de absorción, velocidad de distribución, velocidad de metabolización, velocidad de eliminación, esos son los minutos, o sea, un minuto, ¿no? Nosotros pensamos. Y su acumulación va de órganos muy irrigados a los menos vascularizados, o sea, tiene una distribución tricompartamental. Las fases de distribución, ¿no? En los diferentes compartimientos, desde que se administra, ¿no? Puede ser la distribución rápida, distribución lenta, o también la eliminación, que puede ser rápida. En la biotransformación, la metabolización es lenta, de 10 a 20% cada hora de las dosis administradas, ¿no? Este se metaboliza en el hígado por oxidación de la cadena carbono 5 y la formación de metabolitos inactivos en un 97 a 98%. No se olviden que la metabolización a nivel hepático es a través de los citocromos P450A, ¿no? Ahí se ocurre la desfluoración del carbono 2. Su eliminación insignificante a nivel renal y su aclaramiento es mayor en niños que en adultos, y la semilla de eliminación más prolongada va a ser en obesos y embarazadas, ¿no? ¿Por qué? La semilla de eliminación es más prolongada, porque generalmente esta, cuando va a haber la distribución del fármaco, va a ir a espacios, el tercer compartimiento, ¿no? Que son espacios de la redistribución de los fármacos. Y si un paciente es obeso, en la grasa se va a impregnar, y también en las embarazadas. La farmacocina no se altera, ¿no? En la cirrosis hepática o en la insuficiencia renal. O sea, puede tener un paciente insuficiencia hepática, insuficiencia renal, pero la farmacocina no se va a alterar. A nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Produce acción inotrópica negativa sobre el miocardio, ¿no? La depresión cardiovascular ocasionada por los barbitúricos deriva de un efecto central y periférico, ¿no? Hablamos de los vasculares y los cardíacos directos. Entonces, el principal efecto cardiovascular de un barbitúrico durante la inducción de la anestesia es la acumulación de sangre en el sistema venoso. ¿Por qué? Porque se ha producido una vasodilatación periférica. Y aquí vamos a ver cómo disminuye la tensión arterial en un 20 a 30%, disminuye el retorno venoso, ¿no? La precarga de 10 a 20%, aumenta el consumo de oxígeno al miocardio, ¿no? Por eso es que es buen protector cerebral, leve aumento de resistencia vascular sistémica y disminuye el gasto cardíaco en 25%, que es un efecto que tenemos que tener mucho cuidado, y también la producción de arritmias si se inyecta en forma rápida. En pacientes hipovolémicos, ¿no? Estos pacientes se exageran. Por lo tanto, para utilizar estos fármacos nosotros tenemos que tener bien el volumen. A nivel del sistema nervioso central, los fármacos dotados de una elevada
liposolubilidad y un grado bajo de ionización atraviesan la barrera hematoencefálica con rapidez y ofrecen una acción rápida. La mayoría de barbitúricos no están ionizados. El tiopetal y el metroexcital son más liposolubles que el pentobarbital, de lo que muestra un inicio más rápido de acción respecto al pentobarbital. Y aquí en el sistema nervioso también los efectos son dependientes de la dosis y concentraciones plasmáticas. Cuando utilizamos dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, es anticonvulsivante y sedante. Altas dosis de hipnóticos y anestésicos no es un analgésico, ¿ya? O sea, se produce hipnosis y se produce anestesia, falta la analgesia. Por eso es que este hipnótico va seguido en la inducción de anestesia, en los anestésicos generales, va seguido de un opioide que es el fentanilo. A dosis bajas produce fenómenos de excitabilidad y de presencia de dolor. Ese dolor es un efecto antianalgésico o también un dolor hiperalgésico. A nivel del sistema respiratorio, los barbitúricos originan depresión respiratoria central relacionada con la dosis, como indica la correlación existente entre, si nosotros hacemos un examen del electroencefalograma, y disminución de la ventilación minuto. Y por lo tanto, esto va a generar una disminución de la respuesta ventilatoria, lo que produce una hipoventilación. Y esto lleva a una hipercapnia, aumento del CO2, y va a llevar a una hipoxia. Una disminución del centro ventilatorio a nivel del bulbo raquídeo. Asimismo también, en el bulbo raquídeo nosotros tenemos quimiorreceptores y barreceptores, ¿no?, que tienen que controlar la respiración. Basta disminuir el volumen respiratorio y la respuesta ventilatoria, por este efecto obliga a la utilización de la ventilación, ¿no? Nosotros tenemos que dar ventilación al paciente o colocarlo a una máquina, ¿no?, una máquina de ventilación. Y también va a haber una disminución de la reactividad alérgica, la reactividad laringea, ¿no? La laringe no va a responder, por lo tanto, si no responde, en estos pacientes el sistema respiratorio está comprometido. A dosis elevadas produce broncoconstricción, ojo, dosis elevadas, ¿no? Y esto es frecuente por estimulación colinérgica. Elevación significa, ¿no?, estimulación colinérgica, acetilcolina, ¿no?, histamina. Estimulación directa del músculo liso bronquial. En el sistema renal o hepático, disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Disminución de la velocidad de filtración glomerular. O sea, cuando vemos nosotros la tasa de filtración glomerular va a estar disminuida porque está disminuyendo la velocidad. Disminución del flujo sanguíneo hepático, ¿no?, sin repercusiones clínicas que podría ser en el flujo sanguíneo hepático. En el músculo esquelético, relajación de la musculatura, ¿no?, estriada, esquelética, transitoria. Que también va a haber efectos sobre el feto, que estos fármacos atraviesan con facilidad, ¿no?, la barrera placentaria, tras la dosis materna única. No induce el parto prematuro y no es teratogénico, ¿no? Tener mucho cuidado en las gestantes en el uso. ¿Cuáles son los fármacos que potencian su efecto? Si nosotros, ¿no?, barbitúricos lo administramos con dextrosa, con clorpromacina, con disulfuro de tetraetiltiurán, ¿no?, el tocoferol alfa. Factores que modifican la dosis. Ya en farmacocinética ya había seguro hablado sobre la edad, la premedicación, el gasto cardíaco, el alcoholismo, la desnutrición. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes con historia de porfiria aguda intermitente, pacientes con asma, pacientes que cursan con bronquitis crónicas, pacientes que cursan con insuficiencia respiratoria, ¿no? Y en forma relativamente rara es capaz de causar reacciones alérgicas, que se ha visto, ¿sí? Y las complicaciones, dolor en el sitio de inyección, es muy doloroso, por eso es que a veces
se mezcla con silocaína, un anestésico local, ¿no? Para la inyección endovenosa. Extravasación, si se extravasa, sale fuera de la vena, deformidad en articulaciones metacarpofalángicas especialmente. La inyección intraarterial, miren, si nosotros colocamos en una arteria, podemos provocar un espasmo arterial, pérdida de sensibilidad extrema, la flebitis y probablemente provocar una gangrena. Las interacciones medicamentosas se pueden dar con opioides y las benzodiazepinas. Recuerden también que las benzodiazepinas se unen al receptor GABAérgico tipo A, produciendo el efecto de techo en el sistema nervioso central. Se utiliza como premedicación. Las dosis de inducción es de 0,3 a 0,7 miligramos por kilo, ¿no? Diazepam y midazolam. El tiempo de inducción con estas va a ser más prolongado, ¿no? Si nosotros hacemos los barbitúricos con diazepam, con sus ansiolíticos, ¿no? Su mayor ventaja con sus efectos fácilmente son reversibles en poco tiempo y estas se utilizan como coadyuvante en anestesia general, ¿no? Inhalatoria, pues complementan la hipnosis y incrementan el umbral convulsivo. Los no barbitúricos, tenemos variables farmacocinéticas de los anestésicos intravenosos más frecuentes en cuanto a la eliminación, ¿no? La semivida y el aclaramiento. Aquí tengo que mencionar la desmetomidina, el etomidato, la ketamina, ¿no? La ketamina es importante, semivida de 2.5 a 2 horas, el aclaramiento de la ketamina de 12 a 17 horas, ¿no? La velocidad de distribución en litros por kilo, 3.1. Y algo muy importante es el propofol, que hoy en día ha desplegado prácticamente a los barbitúricos, ¿no? Que tiene una semivida de 4 a 7 horas, ¿no? El aclaramiento es de 20 a 30 ml por kilo minuto y la velocidad es de 2 a 10, ¿no? litros por kilo. Cuando hablamos del propofol, el propofol pertenece a un grupo, ¿no? de alquilfenoles de interés por su acción hipnótica, ¿no? Los alquilfenoles son compuestos muy liposolubles e insolubles en diluciones acuosas, ¿no? Está compuesto por una emulsión de lecitina de huevo, que contiene el 10% de aceite de soya, ¿no? El 10% también de un fosfolípido del huevo purificado, 1,2%, ¿no? como emulsivo, y glicerol tiene 2.25%. Como compuestos de ajuste de la tonicidad del hidróxido sódico, que también utiliza como tampón, ¿no? La posibilidad de proliferación de microorganismos también se da, ¿no? en la emulsión, motivo de la adicción del ácido etileno diamino tetracético, el EDTA, por sus propiedades bactericidas que tienen estos fármacos. Así también podemos mencionar que es una solución muy estable a la temperatura ambiente, su pH es de 7 a 8.5, su peso molecular de ciencia se une a proteínas en un 98%, que es lo que nos interesa, ya que tiene 2% nada más de fracción libre para los efectos adversos, ¿no? Su alta liposidad permite su distribución rápida de la sangre a los tejidos en 3 a 5 minutos, es compatible con la dextrosa al 5%, no es sensible a la luz. El propofol lleva a cabo una acción hipnótica fundamental mediante la potenciación de la corriente de cloro, ¿no? De cloro inducida por el ácido gamma el GABA, ¿no? A través de la unión a la subunidad beta, ¿no? del receptor GABA tipo A. La absorción del fármaco, ¿no? que vamos a utilizar el propofol, ¿no? se administra en forma intravenosa para inducción en anestesia general,
¿no? Su distribución produce un inicio de acción rápida al despertar después de unas dosis de bolos rápida debido a su vida media de distribución, más o menos de unos 5 a 8 minutos. También podemos mencionar que el propofol, ¿no? Eh, Se produce reacciones de oxidación, ¿no? A 1,4-diisopropilquinol en el hígado y ambas moléculas se conjugan con ácido glucurono. Por lo tanto, la metabolización a nivel hepático se hace el aclaramiento metabólico que es alto, 10 veces superior al tiopental, excediendo el flujo hepático, lo que implica la existencia del metabolismo extrahepático. La edad puede modificar el volumen de distribución y el aclaramiento a partir de los 60 años. El metabolismo, ¿no? Forma parte, como hemos dicho, el propofol glucurónido o sulfoglucurónido de conjugación, un metabolito hidroxilado por vía del citocromo P450A2. También tiene que metabolizar a nivel pulmonar, que es el 4%, y el volumen de distribución 3 a 4. La eliminación, ¿no? En el modelo tricomportamental, primer compartimiento, los más irrigados, hígado, cerebro, riñón, los menos irrigados, músculos, huesos, y la tercera, ¿no? Que es a nivel de que se llama a nivel de la grasa para la eliminación. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que es un modelo es bifásico. La primera es rápida, vida media beta de 30 a 60 minutos de la eliminación terminal. Vida media terminal gamma 180 a 300 minutos en infusión. Cuando damos en infusión 210 a 405 el aclaramiento metabólico, ¿no? De 1,3 a 2,2, ¿no? Minutos. Esto no se modifica en la insuficiencia hepática renal, que es lo que nos conviene, ¿no? La excreción se excreta como sulfato hidrosoluble. Y para terminar, las dosis de inducción en niños tenemos de 3 a 3,5. En los adultos de 2 a 2,5, el goteo continuo, o sea, un mantenimiento de 6 a 12 miligramos por kilo por hora. En ancianos, 1 a 1,5. Este es muy visto a diario, es problemas en geriátricos, ¿no? Las dosis deben ser dosis respuesta que no complique la función cardíaca y respiratoria. Tras una dosis única, podemos esperar que el despertar es de 5 a 10 minutos tras una infusión de 9 miligramos por kilo durante 30 minutos y el despertar se retrasa entre 15 a 20 minutos. En el sistema nervioso central, la potencia de acción de los efectos hipnóticos fundamentalmente media la potencia corriente del cloro inducida por el ácido gamma aminobutírico. En el sistema cardiovascular se ha estudiado los efectos cardiovasculares del propofol en una inducción de mantenimiento de la anestesia, ¿no? Entonces vamos a ver a nivel cardiovascular, también a nivel respiratorio, ¿no? La administración de una dosis de inducción de propofol produce apnea, cuya incidencia y duración dependen de la dosis, la velocidad de inyección y la preanestesia concomitante. Otros efectos que vamos a ver a nivel del tiopental y el propofol no favorecen el bloqueo neuromuscular, produciéndose, ¿no?, los fármacos relajantes musculares que no van a actuar. No ejerce efecto alguno en el electromiograma evocado o de tensión de la contracción muscular espasmódica. No obstante, se ha visto, ¿no?, se ha descrito condiciones buenas o aceptables en la intubación endotraqueal tras la administración de propofol en monoterapia, ¿no? Y las indicaciones, que nosotros tenemos de inducción y mantenimiento de anestesia, el propofol está indicado en inducción y mantenimiento de la anestesia. Otros efectos secundarios, a menudo la inducción de anestesia con propofol se asocia con dolor en el punto de inyección, produce apnea, hipotensión y de manera infrecuente tromboflebitis en la vena que se inyecta el fármaco, ¿no? Hay hipotensión, bradicardia, dolor de inyección, aparición de cefalea, inquietud y lo que más importante, ¿no?,
el síndrome post-transfuncional, hipertrigliceridemia, acidez metabólica, fallo metabólico, síndrome de disfunción multiorgánica, rabdomiólisis, ¿no? Y contraindicaciones cuando se administra con alotano y el fentanilo. ¿Por qué? Porque potencian el efecto del propofol a disminuir el volumen de distribución y su aclaramiento. Bueno, ese es todo lo que teníamos que hablar sobre anestésicos generales, que espero que lo hayan tomado en cuenta para hacer la práctica en el hospital. Ya tenemos 2 temas para el hospital, ¿no? Si no, no vamos a poder digerir o estar conociendo lo que son los anestésicos generales intravenosos. Una cosa es leerlos, otra cosa es usarlos. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, muchísimas gracias. Hasta luego. Ya tienen su hora de las 9 de la mañana. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.